Bueno, pues por mi parte, dar las gracias a Federico y todos los que han estado involucrados en la organización de esta segunda jornada. Cuando uno lanza una propuesta de este tipo y organiza una primera jornada, también a un nivel un poco de la costa, el año pasado en Albuñol, pues no nos pensábamos que íbamos a tener iba a haber una continuidad de estas jornadas, pero desde nuestro equipo queremos agradecer la organización de esa segunda jornada, que para nosotros es un gran orgullo que se hagan aquí en un equipo como Salobreña y poder pasar el día con vosotros aquí, además de haber invitado a tres colegas del equipo que hablarán hoy. Dicho esto, yo voy a hablar un poco de un proyecto que venimos desarrollando en la Cueva de los Murciélagos desde hace ya unos años. Este es el segundo proyecto que tenemos y os voy a hablar un poco de la cueva, qué se conoce la cueva y cuáles son las aportaciones que nosotros estamos haciendo, las investigaciones que estamos desarrollando y cuáles son un poco las primeras conclusiones que tenemos después de 4 campañas de excavación, que esta será la 4ª campaña de excavación. La Cueva de los Murciélagos es una cueva muy conocida a nivel historiográfico y a nivel de investigación, a nivel popular, por el descubrimiento de esos materiales que tienen ahí tan asombrosos, las sandalias de la Cueva de los Murciélagos y los famosos cestillos, que pasaron a formar parte del Museo Arqueológico Nacional y que todo el mundo conocía esos materiales de la Cueva de los Murciélagos, pero nadie conocía la Cueva de los Murciélagos. Cuando nosotros empezamos con el proyecto no había ni una sola foto de la entrada de la cueva o de cómo era la actual Cueva de los Murciélagos. La Cueva de los Murciélagos es una cueva que tiene una biografía, hablando en términos antropológicos, muy dilatada y muy amplia, ¿no? La cueva se descubre en el siglo XIX, sobre todo por parte de unas compañías mineras que querían explotar las vetas de plomo que había ahí, pero sobre todo lo que se explotó en la cueva fue el guano de los murciélagos, de la colonia de murciélagos que había dentro de la cueva. Eso fomentó que llegara a oídas, descubrieron una serie de materiales arqueológicos en el interior de la cueva, en todos esos procesos, y llegó a oídas del decano de la facultad, del primer decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, llegó a oídas de que en una cueva de Albuñol se estaban encontrando materiales prehistóricos y él, que estaba escribiendo un libro por aquel entonces sobre antigüedades prehistóricas de Andalucía, que luego será uno de los primeros libros de prehistoria de la península ibérica y sobre todo de Andalucía, con esa arqueología romántica, de la exploración, de esos inicios, de cómo se forma la arqueología, se vino a Albuñol y recogió una serie de materiales y una serie de testimonios por parte de esos mineros, entre ellos esos materiales que le he mostrado antes. Estos materiales pasarán a formar parte de los fondos fundacionales del Museo Arqueológico Nacional cuando se empieza a constituir ese concepto de nación, que ahora lo tenemos muy interiorizado, pero que en el siglo XIX no era tan así. Se comienza a generar esos museos nacionales en diferentes países y el Museo Arqueológico Nacional, sabedor de la importancia que tienen estos materiales, compra esos materiales a los descendientes a la familia descendientes de Albuñol. Pasado el tiempo, se hace una pequeña cesión de esos materiales al Museo Arqueológico de Granada y esos materiales se quedan depositados en esos dos museos arqueológicos. Góngora se morirá, sí sabiendo que los materiales eran prehistóricos, porque él los había recogido directamente de la cueva, sabía que eran prehistóricos, pero recibió muchas críticas y fue muy criticado porque nadie creía que esos materiales fuesen prehistóricos. De hecho, decían que eran materiales que había hecho la gente de Albuñol, que tenía una tradición muy importante en el trabajo del espacio. Finalmente, en los años 70, se harán las primeras dataciones de carbono 14 y se descubrirá que efectivamente los materiales de la Cueva de los Murciélagos eran prehistóricos. A partir de ahí habrá una serie de trabajos, como los trabajos de Carmen Alfaro o los trabajos de Carmen Cacho, que estudiarán esos materiales arqueológicos depositados en el Museo Arqueológico Nacional, pero nunca se había realizado ningún tipo de excavación arqueológica ni de prospección en la propia Cueva de los Murciélagos. Sabedores de esto, en el 22 pedimos una subvención a la Comunidad de Madrid para estudiar los materiales de la Cueva de los Murciélagos en el Museo Arqueológico Nacional e intentar hacer unas primeras campañas de excavación. Entonces, tuvimos un proyecto de 2 años en el cual realizamos las primeras campañas y a día de hoy tenemos un segundo proyecto
de estudio de materiales y de excavación en la cueva. Básicamente los proyectos de la cueva de los murciélagos que hemos desarrollado se están enfocando en dos vertientes. Una vertiente, el reestudio de todos los materiales arqueológicos que estaban depositados en el museo, aplicando nuevas técnicas de datación, de análisis proteómico, una serie de nuevos análisis químicos y físicos que nos están permitiendo tener unas conclusiones muy interesantes. Y la otra parte del proyecto ha sido la realización de excavaciones y de prospecciones dentro de la cueva, en la cual estamos esta semana desarrollando la cuarta campaña de excavación. Y le voy a mostrar un poco las conclusiones más destacadas que hemos sacado de ambas variantes de la investigación. Para comenzar, aunque muchos de los que estáis aquí habréis visitado la cueva de los murciélagos, la cueva de los murciélagos es una gran vía clasa que se abre en el estrecho barranco de la Angostura, a unos 2 o 3 kilómetros del pueblo de Albuñol, en una zona muy recóndita que todavía no está cubierta por invernaderos, por la Agreste, que es ese desfiladero. Es una cueva que tiene unos 60 metros de largo, con unos 40-45 metros de desnivel entre la zona más alta y la zona más baja. Y siguiendo ese barranco de la Angostura está actualmente a unos 7 kilómetros de lo que es la Rábita, de lo que es la costa actual. A diferencia de lo que ha pasado aquí, que la plataforma continental está un poco más alejada y ha permitido que los sedimentos de época moderna vayan rellenando ese contexto, en el caso de la Rábita, la plataforma continental en el mar está muy cerca y los sedimentos que han llegado, los procesos de erosión no han sido tan fuertes como en toda la zona de Motril y de Salobreña, con lo cual la línea de costa está muy parecida a lo que estaría en el momento en el que se estuvo usando la cueva de los murciélagos. Ahí tenéis una vista del Google Earth, donde podéis ver dónde está el Buñol, dónde está la Rábita y dónde se encuentra la cueva de los murciélagos, en esa zona encañonada. Y aquí una reproducción 3D de la cueva, en la que podéis ver el abrigo principal que se abre al barranco y cómo es la sección de la cueva, para que vean un poco la profundidad que tiene. Es una cueva, no es una gran cueva, pero es una cueva de mediano tamaño que tiene un desarrollo bastante potente hacia la parte de abajo, con un nivel de unos 40 y tantos metros. Y en la parte más externa tiene un gran abrigo que está prácticamente iluminado todo el día, en el cual se ven una serie de estructuras de todos los procesos históricos que se desarrollaron en la cueva. La cueva se utilizó como lugar de redil, como lugar para guardar el ganado, como lugar de explotación de ese plomo, que finalmente no había plomo, y sobre todo la actividad de la recolección del guano, que era muy importante en ese momento, utilizado como fertilizante. Muy probablemente las estructuras que aparecen en la cueva están relacionadas con ese proceso de recolección del guano. Podemos decir que la cueva se convirtió como en una fábrica de guano. O sea, se hicieron una serie de caminos en el interior de la cueva para recoger de manera periódica ese guano y venderlo como fertilizante. Hay zonas de la cueva que son amplias y hay otras que son galerías muy estrechas, en las cuales se habían depositado esos enterramientos en diferentes cronologías. En cuanto a los trabajos de campo que nosotros hemos desarrollado en la cueva, básicamente podemos dividirlo en dos. Uno, la parte de prospección superficial de toda la cueva. La cueva ha tenido un trasiego muy continuo desde el siglo XIX, tanto por todos esos mineros como bien sabéis, ha sido el lugar de aventura o de descubrir o de ir a lo desconocido por toda la gente de toda esa zona, de todos esos municipios, ¿no? La gran mayoría de la gente de la costa que le gustan las cuevas y le gusta este tipo de cosas visita la cueva de los murciélagos. Y ahí lo que hemos hecho es recoger todos los materiales que había en superficie y documentarlos para preservarlos para el futuro. Y la otra vertiente de esos trabajos ha sido la excavación en la parte central del abrigo para intentar ver si había habido algún tipo de utilización o de ocupación por parte de las poblaciones de la prehistoria en la zona del abrigo. El yacimiento de la cueva de los murciélagos ha sido considerado como un no yacimiento porque se entendía que los materiales habían aparecido en superficie, esos enterramientos, y que no había sido utilizado en ningún momento por otras poblaciones que no fuesen las del Neolítico como lugar de hábitat o lugar de enterramiento.
Pero cuando nosotros llegamos a la cueva, obviamente un abrigo de estas características, que es único en toda esa zona, en otras zonas de la cueva hay cuevas similares, pero en ese contexto es una cueva bastante única, pues creímos que era un lugar idóneo, la parte del abrigo, para hacer un sondeo e intentar ver si había algún tipo de ocupación en ese sondeo. Lo primero que documentamos fue un suelo del siglo XIX, con un muro de mampostería, de piedra seca, un suelo de cal, que nos hablaba de las descripciones que hacía Góngora de cuando había visitado la cueva, que decía que en el filete de la cueva había un suelo y una caldera de agua que utilizaban allí los mineros para hacer todas sus actividades. Pues documentamos ese suelo, que estaba relativamente bien conservado, y una vez que retiramos ese suelo de ocupación de los mineros, ya nos apareció una estructura de prehistoria reciente que hemos conseguido datar y la cual se asociaba a un conjunto de ídolos bitriangulares, como tenéis ahí, y falanges, total de cinco ídolos, asociados a un hogar con muchísimas semillas de cebada desnuda, cebada vestida, lo cual interpretamos como algún contexto de haber realizado algún tipo de ritual o de actividad relacionada con el simbolismo en ese lugar, ya que no existe ningún tipo de actividad de tipo doméstica que podamos identificar como herramienta o otro tipo de cuestión. Esa estructura, y asociada a esos ídolos, recogimos muestras de cebada que hemos datado en dos laboratorios diferentes, en Miami y en Uppsala, y hemos podido determinar que esa estructura de combustión se generó en torno al 3800 a.C., o sea, unos 5800 años antes del presente. Una vez que delimitamos esa estructura, comenzamos a bajar en la parte del sondeo y empezaron a aparecer unas estructuras de combustión, hogares, con cenizas y con piedras quemadas, como esas que tienen ahí en las imágenes, y que por el tipo de materiales identificábamos como que eran materiales del Paleolítico superior. Finalmente, excavábamos un total de unos 3 metros de profundidad en la cueva, sobre una base de un caos de bloques que ya nos impedía excavar más en profundidad, y tenemos una secuencia muy interesante de ocupación por parte de los cazadores, de los últimos cazadores recolectores del final del Pleistoceno, con una ocupación que va probablemente desde el 20.000 antes del presente, pero sobre todo a partir del 14.000 antes del presente, de sociedades de cazadores recolectores que estuvieron viviendo en ese contexto de la cueva murciana. Nada que ver con las sociedades de neolíticos que después utilizan la cueva como lugar de enterramiento. Gracias a los análisis de los carbones, de los pólenes y de la fauna que consumían, sabemos que en ese contexto había un clima frío. Imaginaos, toda la costa donde vosotros vivís estaba cubierta de pino negro, pino laricio, pino sargareño, con zonas abiertas, con enebro, con sabinas, en ese contexto determinado. Esta gente eran cazadores recolectores que cazaban conejos, perdices, palomas, y en el caso de la cueva murciana también hemos documentado la pesca. Hay pesca de dorada, por ejemplo, hay cangrejos, hay lapas. Podemos decir que le gustaba el marisco a esta gente del Paleolítico superior, y iban a recoger esos recursos a la costa. Y tenemos una información muy interesante desde el punto de vista paleoclimático, que es lo que estamos trabajando ahora. También sabemos que esa costa tropical que vosotros tenéis ahora, en el final de la glaciación, no era tan tropical, pero era más tropical que otras zonas. Porque, como bien sabéis, Sierra Nevada y el mar hace de parapeto climatológico, y en ese contexto del final de la glaciación sabemos que, aunque el clima era frío, en esa zona no era tan frío como en otras zonas, porque tenemos algunos indicadores bioclimáticos, como por ejemplo el lagarto celado, que si hay lagarto es porque hay periodos del año en el que hay la suficiente temperatura para que los reptiles calienten su cuerpo y puedan vivir. Con lo cual sabemos que es un momento frío, pero dadas las características geográficas que tenía en la costa de Granada, era un sitio mucho mejor para vivir que al otro lado de Sierra Nevada.
La otra parte de los trabajos arqueológicos que hemos desarrollado, la parte de la prospección, pues nos ha permitido identificar muchos materiales arqueológicos. Una de las cuestiones que hemos hecho ha sido rescatar de todo lo que se movió de su posición original en el interior de la cueva, que sacaron los mineros. Hemos recogido todos esos materiales en las escombreras de los mineros, porque una vez que tú sacas la fruta del frigorífico, la fruta se te pudre. Pues en este contexto pasa lo mismo. Los materiales que adentro se estaban conservando, en la parte del abrigo, esos materiales ya se estaban deteriorando, con lo cual nuestras campañas han ido muy enfocadas hacia el rescate de todos esos materiales que se están perdiendo del siglo XIX. Y hemos encontrado cosas muy interesantes en ese contexto. Hemos documentado más ejemplos de sandalias como las que se documentaron en el siglo XIX. Hemos visto que los agujeros de la cerámica neolítica era para meter cuerdas y la asa, algo que no se sabía en este momento. Hemos documentado algo muy interesante y son los textiles. Los textiles son una cosa muy interesante que estamos trabajando en ello, pero también hemos documentado algo que en otras cuevas de toda Europa no se documenta, y es, por ejemplo, pieles curtidas. En este caso tenemos una piel curtida de cabra que tenemos datada en el 5300 a.C. Eso sería la única piel datada de todo el continente europeo de esta cronología, que además hemos tenido la suerte de sería algún tipo de prenda o algún tipo de elemento que está curtido y que tiene algunas perforaciones. Hemos tenido la suerte de colaborar con el equipo de Kevin Davey de la Universidad en Irlanda, y hemos podido determinar el ADN de esa cabra comparándolo con los ADN de las cabras domésticas que hay en toda Europa, en Turquía y en Próximo Oriente, porque como sabéis, con eso que se ha denominado el paquete neolítico, viene todas las semillas, los animales domésticos vienen desde Próximo Oriente, ¿no? Tenemos el ejemplo de recuperación de ADN antiguo, más al occidente mediterráneo, y sabemos que esta cabra de los murciélagos, que por aspecto se parece mucho a las cabras que hay actualmente, se enlaza con las cabras domésticas neolíticas que había en Turquía en el 7000 a.C. Esto es una cosa que estamos a día de hoy trabajando y que esperamos que antes del verano posiblemente lo publiquemos. Será una cosa también muy interesante. También tenemos el ADN del pastor de la cabra. Porque claro, cuando tú haces un análisis de ADN, se recupera todo el ADN que hay en esa muestra. Tanto bacterias, virus, como la contaminación de la persona que llevó esa piel pegada a su cuerpo o el cadáver que se descompuso allí. Entonces hemos determinado que es un individuo masculino y que por el daño que tienen las cadenas de ADN sabemos que no es una contaminación actual, sino que es ADN del neolítico que estuvo en contacto con esa piel. No nos ha dado la suficiente resolución como para saber qué haplotipo tiene, o sea, qué acervo genético tiene, pero sí para determinar que era un varón y que es ADN antiguo. Otra de las cuestiones muy importantes de la cueva de los murciélagos son los restos que describía Góngora, que decía que había los cadáveres que estaban supurando un líquido rojizo, que estaban como ensangrentados, y en las prospecciones, en esos escombros de los mineros, en la parte interna, hemos documentado un peroné y una pelvis humana, que son de dos individuos diferentes, los cuales lo hemos datado y son del Neolítico Medio y del Neolítico Antiguo, y que con investigadores de Barcelona, Pedro Luis Fernández, que de hecho es de Salobreña y trabaja en Barcelona, ellos trabajan en el hospital y lo que hacen son estudios histológicos a tejidos de humanos modernos. Nosotros nos pusimos en contacto con ellos y ellos han cogido una muestra de esos tejidos y tenemos la identificación de vasos y de tejidos de 7.200 años antes del presente. Ese es otro trabajo que estamos también haciendo, porque tenemos los restos momificados humanos más antiguos del continente europeo. Otra línea de investigación que estamos desarrollando. Otra cosa interesante son los cabellos humanos. Esas momias, esos cuerpos que se quedaron en la cueva de los murciélagos, entre todo el revuelto que hay muchos mechones que hemos podido recoger. Y esos mechones estamos intentando extraer ADN y también hacerle, junto a la policía, pruebas de drogas.
para saber si consumían droga o no consumían droga. Tenemos evidencias de que utilizaban la papada, que utilizaban algún tipo de consumo de droga, y estamos en el proceso de intentar identificar si había consumo de droga a partir de los pelos que aparecen en la cueva de los murciélagos. Junto a todo lo que se conserva, y esto simplemente lo paso por encima, esos cadáveres que se descompusieron dentro de la cueva de los murciélagos, como se conservan casi todos los materiales orgánicos, también se han conservado la fauna cadavérica que se comía esos cuerpos. Y Pedro os explicará, que está haciendo un trabajo muy interesante sobre qué tipo de fauna cadavérica hay y cuáles fueron las prácticas funerarias que se llevaron a cabo dentro de la cueva en base a los insectos que se consumieron esos cuerpos. Esto es una cosa también muy interesante, son los tejidos que normalmente no se conservan en los yacimientos arqueológicos. Esta gente no iba en pelota por la vida. Los tejidos es una cosa que sabemos que es una cuestión curiosa, ¿no? Sabemos que hace 150.000 años ya íbamos vestidos, aunque las evidencias no son muy relevantes. Bueno, se sabe que íbamos vestidos hace 150.000 años porque se ha hecho ADN de los piojos. En el momento en el que se separan los piojos de las ladillas, es el momento en el que se supone que estamos vestidos. A partir de cómo se separan esas dos especies de insectos a partir del ADN. Bueno, pues esta gente que vivía aquí en la costa de Granada iban vestidos, tenían vestimenta muy compleja, y en la cueva de los murciélagos tenemos algunos tejidos que está trabajando María Herrero Tal y otros colegas de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la cual sabemos que utilizaban gramíneas para hacer esos tejidos. También tenemos tejidos de lino, ya más recientes, de la edad del bronce, en torno a 1500 años antes de Cristo. Y algo que toda la parte de investigación y dar un poco luz a toda la sociedad de la prehistoria es interesante, pero también es interesante cambiar la historia y la historiografía. Los trabajos que hemos desarrollado sobre los materiales del Museo Arqueológico Nacional nos van a permitir reestructurar una vitrina del Museo Arqueológico Nacional, porque los materiales que estudiamos en la cueva de los murciélagos nos permitieron identificar que la cestería que había en la cueva de los murciélagos, todo esto estaba en la vitrina del Neolítico, en el Museo Arqueológico Nacional, pero el trabajo que presentamos justo después de la primera anualidad del proyecto que tuvimos en el 2023 nos permitió identificar la cestería más antigua de cazadores-recolectores del sur de Europa, y además de las sandalias más antiguas del sur de Europa. Esto significa que la cueva de los murciélagos no era una cueva neolítica como tal, sino que era una cueva con cestería mesolítica de los últimos cazadores-recolectores, 2000 años antes de que llegase la agricultura al sur de la península ibérica, toda esta zona, y va a hacer que se reestructure el propio Museo Arqueológico Nacional con lo que significa y con lo que a nosotros nos congratula, ¿no? Ahí tenéis algunos ejemplos de ese trabajo en el que datamos esos cestillos que hay ahí, y esos cestillos tienen 9.500 años antes del presente y se utilizaron por parte de los cazadores-recolectores como ajuares en los enterramientos que se hicieron en la cueva de los murciélagos. Al lado tenéis algunos ejemplos, no voy a extenderme mucho aquí porque María hablará de toda la tecnología del esparto, algunos ejemplos del neolítico de la cueva de los murciélagos. Y lo curioso es que un sitio como este, que es un lugar de enterramiento, ha estado siendo utilizado de manera continua durante miles y miles de años como lugar de enterramiento. Imaginaos que a un cementerio a día de hoy llegásemos y hubiesen muerto de hace 2000 años. Esto es lo que pasaba en la cueva de los murciélagos. En la cueva de los murciélagos había enterramientos del Mesolítico. Cuando llegaban los neolíticos, respetaban esos enterramientos y seguían enterrando. Pero es que llegaba la edad del bronce, 2000 años o 3000 años después, seguían enterrando a sus muertos y seguían respetando los enterramientos que había dentro de la cueva de los murciélagos. Nos está hablando de una población con una continuidad y con un acervo simbólico de ese contexto muy interesante. Gracias al análisis, a todos los análisis técnicos y morfológicos que se están haciendo de los materiales de la cueva de los murciélagos del museo, hemos también la tesis de Ingrid Bertin, que ha hecho una tesis sobre el análisis químico de diferentes yacimientos, entre ellos la cueva de los murciélagos,
hemos permitido identificar cuestiones sobre arquería de esas poblaciones del Neolítico que no teníamos ni idea hasta este contexto. Tanto en el Museo Arqueológico Nacional como en las prospecciones hemos documentado las cuerdas de los arcos que no se hacían de esparto, sino que se hacían de tendones de animales. Analizando con unas técnicas que se llaman zoom, hemos podido determinar que esos tendones de animales eran de ciervo, de cerdo y de caprio. O sea, diferentes especies cogían los tendones, los secaban, los torsionaban para hacer las cuerdas de los arcos. Al igual que las flechas, utilizaban carrizo, caña, y la parte de la punta de la flecha no era de piedra, como nosotros lo entendemos siempre para las sociedades prehistóricas, sino que las puntas estaban hechas de acebuche, de olivo silvestre. Eran puntas de madera. Todo esto nos habla también del contexto climatológico que había en ese contexto, ¿no? Cómo aparecen esos carrizos, cómo aparece el acebuche silvestre, y también una cuestión interesante es el pegamento que se utilizaba para esas flechas, que gracias a tu análisis sabemos que era resina de abedul. El abedul a día de hoy está en Sierra Nevada a partir de 1800 metros de altitud. Sabemos que en este contexto, hace 7800 años, habría bosques de abedul en esa zona del contexto de la cual los murciélagos, y seguramente también en la zona de San Lorenzo. Así como resumiendo, a día de hoy que tenemos 55 nuevas dataciones de carbono 14 en la cual los murciélagos, de las cuales solo hemos publicado 15, el Neolítico antiguo, la Edad del Bronce y en época contemporánea, en época moderna. Es un uso continuado, tanto como lugar de hábitat y luego como lugar de enterramiento, desde hace 20.000 años, prácticamente hasta la actualidad no ha perdido uso la cueva de los murciélagos. Como ya os he comentado, para nosotros es muy importante toda la divulgación y la transferencia de conocimiento a la sociedad. De hecho, estamos aquí por esto. Nosotros nos dedicamos a la humanidad, y la humanidad es que se subvenciona con dinero público, y el dinero público es vuestro. Y como tal, creemos que la transmisión de conocimiento desde nosotros hacia vosotros es muy importante, y hacemos muchos esfuerzos para ello. De hecho, uno de los últimos proyectos de investigación y divulgación que tenemos ha sido uno sobre el origen de la alpargata. Hemos firmado un convenio entre la Universidad de Alcalá y el proyecto de la Cueva de los Murciélagos con la empresa Tony Fons, que hace alpargata. La nota de prensa saldrá el lunes, o sea que seguramente salga en la prensa, pero quería traerlo aquí para que supiese un poco. Y lo que hemos hecho trabajando con los artesanos de Tony Fons ha sido una reconstrucción del calzado que había en la Cueva de los Murciélagos, y ese calzado va a estar expuesto en todas las tiendas que tiene Tony Fons en España, en Baleares y alguna en Estados Unidos, en el cual aparecerá la reproducción de la Cueva de los Murciélagos y el proyecto de la Cueva de los Murciélagos y Arguñol como ejemplo de ese contexto, ¿no? Para nosotros es una cosa importante este tema, porque es trasladar a la sociedad algo como la investigación llevada a la empresa pública y a la divulgación, ¿no? Es un convenio de utilización entre ellos y nosotros. Ellos se han beneficiado por todos los temas publicitarios, y nosotros también como elemento de transmisión de esos conocimientos, ¿no? Obviamente todo esto está subvencionado o apoyado por todas las universidades, todos los investigadores que pertenecen a diferentes universidades, que colaboramos en todas estas investigaciones, pero detrás lo que hay son personas que dedican su tiempo, su esfuerzo y su trabajo hacia la investigación, en muchas ocasiones de manera prácticamente altruista, ¿no? Y a ellos hay que darle las gracias, y también a todos los voluntarios que cada año comemos polvo y tragamos polvo, que ya veremos en el futuro cómo nos sienta, y que sin ellos sería imposible realizar las campañas de excavación y tener las conclusiones que hemos tenido y que tenemos. La foto del año pasado, este año, como todavía no hemos cerrado campaña, no hemos hecho la foto de este año, y les doy las gracias que están a todos por ahí. Hay que hacer la foto en la última semana, que ya están todos demacrados con los ojos, para que sea de verdad la arqueología. Así que, nada, darles las gracias y espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, estaré encantado de responder.
Hay 5 minutillos, si hay alguna pregunta por ahí. Esa modificación que se ha producido es por algún ambiente especial, el cuadro de los murciélagos contribuyeron a que se conservaran esos tejidos orgánicos por los cuerpos, esa modificación es lo que hace tan exclusiva a esta cosa. Otro de las cuestiones que estamos investigando, que no he hablado porque Pedro hablará de ello, es el tema de la temperatura y la humedad que hay en la cueva. Tenemos unos sensores de temperatura y humedad y estamos recogiendo cuál es la temperatura y la humedad que hay durante todo un año dentro de la cueva. El nitrato es una cosa ácida que seguramente corrompa más los materiales que los conserven. Creemos que es más una cuestión de estabilidad y temperatura que de otra cosa. Es como meter las cosas en un frigorífico directamente, en la parte dentro de la cueva. Porque la verdad es que dentro de la cueva hay humedad. Hay un 60% de humedad dentro de la cueva. O sea que no es una cuestión totalmente dada de secación. No hay humedad continua, ni agua, ni encharcamiento. Si hay una humedad relativa y una temperatura bastante estable. O sea que muy probablemente sea que es como meter las cosas en un frigorífico que está totalmente a la misma temperatura y que no se mueve nunca. Creemos que es por eso, pero eso es otra de las cosas que estamos intentando dilucidar en la investigación. Pero la temperatura está constante, más o menos constante durante el año, desde que se tienen los restos estos hasta ahora, la temperatura general ha cambiado mucho. Ha cambiado fuera, pero no ha cambiado dentro. ¿Dentro de la misma? No podemos saber la temperatura que había en ese momento, pero podemos saber la temperatura que hay ahora mismo de cómo está de estable la temperatura y saber la variación que hay entre el exterior y el interior. Y sabemos que en el exterior hay una variabilidad de noche y de día y en el verano, y en el interior no ha variado nada. Pues seguramente en el pasado fue exactamente igual. La temperatura de fuera no ha cambiado la temperatura dentro de la cueva y ha estado estable desde hace miles y miles y miles de años. ¿Nada más? Pues muchísimas gracias.